Hola a todos. Hoy es miércoles, 13 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo Alastair Crook está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alastair. Gracias. Siempre es un placer, Nima. Es un gran placer tenerte con nosotros, Alastair. Y por favor, justo debajo del nombre de Alastair, podéis encontrar conflictsforumsubstack.com. Si entráis ahí y os suscribís a su cuenta de Substack, vais a encontrar un análisis muy profundo de lo que está ocurriendo en el mundo actual. No solo sobre Oriente Medio, sino también sobre Ucrania y en general sobre toda la política exterior de Estados Unidos. Y Alastair, déjame empezar por lo que está pasando ahora mismo. Hace unos momentos hemos sabido que Donald Trump ha llegado a China y que va a reunirse con Xi Jinping. Antes de entrar en cuáles serían los principales objetivos de este viaje en relación con los dos conflictos, el de Ucrania y el de Oriente Medio, ¿cómo ves la situación de Estados Unidos en Oriente Medio? Parece algo realmente crucial, muy importante por la forma en que influye en la economía global. Por eso este tema tiene tanta relevancia. Y hace poco tuvimos la operación o el proyecto Libertad, que Donald Trump anunció como concluido después de 24 horas, porque parece que Irán tiene cierto poder de presión en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz. Por eso decidieron dar por terminada la operación o el proyecto tras solo 24 horas. En Oriente Medio, con el caso del bloqueo, dos bloqueos, el bloqueo iraní y el de Estados Unidos, bloqueando el bloqueo iraní, y las consecuencias que eso tiene para la región, y la situación a la que se enfrenta Donald Trump mientras está en China hablando con Xi. Bueno, por supuesto, el epicentro de todo esto ha sido la guerra con Irán. Eso es evidente. Sin embargo, las repercusiones y las consecuencias van mucho más allá de Irán. Se están extendiendo por todo el mundo. Irán es, básicamente, podríamos entrar en más detalle después, un acontecimiento geopolítico enorme. Casi con toda seguridad va a transformar el Golfo, pero también va a tener su impacto en otros lugares. Ya puedo decirte que las lecciones de Irán, las lecciones de su guerra asimétrica, son muy evidentes en China. Quiero decir, sería increíble pensar que los chinos, viendo Taiwán rodeado de grandes y pesados buques estadounidenses, no hayan tomado nota de las pequeñas lanchas rápidas iraníes, de los misiles antibuque y de ese método de ataque en enjambre que Irán ha utilizado contra el bloqueo naval de Hormuz. The Chinese will be thinking too about how to manage any form of American naval blockade or blockade of China as a whole, because they've been slowly fortifying the first line islands off China, possibly preparatory to making a blockade there. And of course, Russia too has noted how Iran's El uso gradual de misiles sofisticados contra Israel ha creado una forma de disuasión. Una disuasión que Irán ha construido con cuidado, sin tener que llegar necesariamente a una guerra total, pero aún así ha causado daños considerables a Israel y al mismo tiempo ha generado para Irán una capacidad de disuasión que es importante. Así que, mientras Rusia se enfrenta a Europa con misiles de origen europeo sobrevolando el espacio aéreo de la OTAN para atacar cerca de San Petersburgo y las refinerías en el interior de Rusia, Rusia, por supuesto, habrá tomado nota de todo esto en el contexto de lo que va a hacer respecto a los europeos y su papel en facilitar estos ataques contra el territorio ruso. Esto no tiene nada que ver con Ucrania en sí. Básicamente, son provocaciones contra Rusia. Así que las consecuencias se están extendiendo. Pero si me preguntas cuál es la situación ahora mismo, diría que estamos en un punto muerto. Un punto muerto porque Estados Unidos ha presentado sus condiciones a Irán, y esas condiciones han sido rechazadas por Irán.
the terms that they produced in the Los términos que se presentaron en la conferencia de Estambul no tenían ninguna relación con el plan de 12 puntos que Irán había propuesto y que Trump había aceptado previamente como una base razonable para iniciar las conversaciones. Lo que ocurrió en Estambul fue algo realmente extraordinario, porque durante toda la conferencia, el vicepresidente Vance, que era quien encabezaba la delegación estadounidense, estuvo al teléfono constantemente. Recibió o hizo 11 llamadas a la Casa Blanca en ese único día. Y según sabemos bastante bien por distintos informes, tanto estadounidenses como de otras fuentes, desde la Casa Blanca le decían una y otra vez, consúltalo con Netanyahu, mantén a Netanyahu al tanto y compruébalo con él. Please keep Netanyahu in the picture and check it out. I mean, whether it was Netanyahu or whoever Quiero decir, fuera Netanyahu o quien fuera, el jefe del Estado Mayor de Defensa, todos estábamos, ya sabes, bajo la atenta mirada de Witkoff y Kushner en la sala, con Netanyahu al otro lado del teléfono, consultado una y otra vez, por lo visto. Así que la cuestión, lo que está pasando, es que desde entonces, Estados Unidos, en fin, muy brevemente ha dicho que no le gusta. Trump ha dicho que no le gusta, que no va a aceptar, ya sabes, la nueva propuesta que Irán ha puesto sobre la mesa. Inaceptable, escribe en mayúsculas. No vamos a permitir eso. Y así estamos, en ese punto muerto, a la espera de esta visita a China. Pero creo que las consecuencias de todo esto están a punto de hacerse notar. Han sido algo abstractos. Todos hemos oído hablar de la crisis energética. Dicen que va a ser uno de los peores choques energéticos desde 1973. Así que sí, todos lo hemos oído, pero salvo en muy pocos lugares, todavía no se ha sentido de verdad. En Irlanda, por ejemplo, sí se nota. Ha habido protestas en las calles porque la gasolina, o petrol, como la llaman allí, simplemente no está disponible. La gente no puede llevar a sus hijos al colegio, no puede ir a trabajar. Y claro, hay mucha preocupación por la situación. En Australia casi se han quedado sin reservas, pero en general los efectos todavía no han golpeado del todo. Aún así, creo que estamos en la última hora y que van a llegar muy rápido y de forma bastante impactante para la mayoría de europeos y estadounidenses. La inflación ya se nota. Las subidas de precios en las tiendas son evidentes en Europa. That is the beginning of the anger in Europe. They're already noting the increase in prices and talking about price gouging by shopkeepers. You go to one shop and something is priced at one level and 3 times as much in another shop. You know what happens when inflation takes a hold. You know, I was in South America for a period when it was 1,000% inflation. You know, you turn away for half an hour and the price has gone up and probably far more than is justified. So that's present. That's affecting Europe already, and flights are shortly going to be either cancelled or impossibly expensive. I mean, by possibly expensive, maybe tripling in price. I mean, you know, putting it out of the range of nearly everybody except the elites and the oligarchy. Creo que esto está al límite, porque ya hace un tiempo que los últimos petroleros llegaron a Europa. Diría que estamos probablemente a una semana de que la crisis deje de ser algo abstracto y se vuelva real, concreta, palpable y empiece a afectar a la gente. Y eso va a generar una crisis política en muchos lugares, dependiendo de cuánto dure, pero la crisis llegará. Así que sí, esto es serio y va a ser mucho más profundo de lo que muchos temen. Para empezar, las reservas, tanto las comerciales como las estratégicas, están prácticamente agotadas. Quedan para 1 o 2 días, como mucho. Y bueno, esto es básicamente culpa de Trump, si puedo decirlo claramente, porque desde luego había gente en Estados Unidos que entendía que cuando ocurriera tendría un efecto profundo en la economía mundial. Creo que Trump, con cierta arrogancia, imaginó que Irán iba a rendirse rápidamente, más rápido de lo necesario, como para preocuparse de que las reservas bajaran tanto. Pero no ha sido así. De hecho, Irán se ha fortalecido
Y como seguro sabes, el líder supremo acaba de establecer 5 condiciones previas, más duras, pero bastante razonables en términos geopolíticos, para que pueda haber cualquier tipo de conversación o negociación en el futuro. Creo que lo otro, por supuesto, de lo que no hemos visto ninguna señal, son las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro llevan un tiempo temblando, vibrando, pero creo que están a punto de romperse. Algunas de ellas se van a romper. Y eso, bueno, ya sabes, algunas pueden parecer cosas menores, como que la gente no pueda conseguir papel de aluminio para la cocina, pero otras pueden estar relacionadas con los alimentos y cosas así. Así que, básicamente, ese es el punto en el que estamos, mientras Trump se marcha en su avión con un grupo de oligarcas rumbo a China. Donald Trump estaba frustrado con la respuesta de Irán. Después de 4 días, dijo que podrían haber respondido en 10 minutos con ese documento. Lo llamó basura, el papel, el documento. Era basura porque, como mencionaste, no se rindieron. Están imponiendo sus propios términos, su propio punto de vista, que básicamente se basa en un plan de 10 puntos que Irán ya había presentado a Estados Unidos antes. Y ahora lo llaman un plan de 14 puntos. Y cuando miras el plan que Irán ha enviado a Estados Unidos, uno de los primeros puntos es poner fin a la guerra en todos los frentes. Creo que este es uno de los puntos más difíciles de ese plan, porque sabemos que Estados Unidos, de alguna manera, no podría impedir que Israel atacara, por ejemplo, el Líbano. No es solo eso, perdona que te interrumpa, pero no lo es. Verás, en realidad no se puede dejar a Israel fuera de esto, pero volvamos a ese punto después. Solo en lo que respecta a Estados Unidos, ¿es Trump capaz de ofrecer lo que Irán quiere? Es decir, una garantía de que no habrá más guerras, ni ahora ni en el futuro, incluyendo al Líbano, Irak y otras partes de la región. ¿Cómo podría hacerlo? Para empezar, nadie confía en su palabra. Engañó a Irán 2 veces para que participara en negociaciones, mientras al mismo tiempo planeaba un ataque sorpresa para eliminar a su liderazgo. Así que, ¿cómo se puede esperar? ¿Cómo podría nadie esperar creerle cuando dice, no habrá más ataques? En segundo lugar, la única forma en que uno podría pensar que esto sería más sólido sería si se llevara al Congreso y se convirtiera en un tratado entre Irán y Estados Unidos. Pero eso no va a ocurrir, sencillamente porque las estructuras y los marcos institucionales del Congreso estadounidense no van a permitir que se apruebe. Está bloqueado estructuralmente para impedir que eso suceda. Y luego, claro, podría ir al Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos casi con toda seguridad lo vetaría. Así que, ¿cómo va a seguir adelante? Pues bien, el principal poder de veto en este proceso para poner fin a la guerra es Netanyahu, que en estos últimos días ha dicho claramente, no, la guerra debe continuar. Esto no ha terminado y debe continuar, y Trump tiene que volver y reanudar la guerra. Y Netanyahu, en muchos aspectos, por razones que no están del todo claras, es quien toma las decisiones, y parece que Trump tiene muy poca capacidad real de actuar en este proceso. Porque seamos claros, si esto sigue durante un tiempo, será enormemente perjudicial para la economía global y para la economía estadounidense, y también causará un gran daño a otros países, a los europeos y a otros más. Y eso le afectará políticamente dentro de Estados Unidos. Aún así, parece decidido a que podría volver a atacar a Irán. Dice, bueno, que va a desatar el infierno sobre Irán, o en fin, algo por el estilo. Hemos tenido distintas versiones a lo largo del tiempo, pero en la práctica, ya sabes, no es eficaz. Y creo que eso se entiende cada vez más en todo el mundo, que esta forma de hacer la guerra que los estadounidenses han usado, en realidad desde la Guerra Fría, intentando primero gastar más que la Unión Soviética, forzándola a sobreendeudarse
para igualar el gasto estadounidense y sus armas de alta tecnología simplemente no ha funcionado frente a la guerra asimétrica iraní. No ha funcionado en absoluto. Así que no le quedan muchas alternativas. Sus opciones, en este momento, si vuelve a eso, serían intentar apoderarse de algo, la isla de Karg, Hashem o partes de Irán, quién sabe, para tratar de recuperar el uranio enriquecido. To try and take back the enriched uranium. But first of all, that was a failure before. Pero antes que nada, aquello fue un fracaso anterior. Quiero decir, un fracaso mucho mayor de lo que se ha reconocido públicamente. Participaron muchos aviones, mucha gente, personal, fuerzas especiales de Estados Unidos, y fueron emboscados por Irán cerca de Isfahán, en un aeródromo que los iraníes estaban vigilando. Y Joe Kent lo dijo públicamente, el hombre que dirigía la unidad de contrainteligencia en Estados Unidos, un antiguo oficial del ejército, muy condecorado, y todo eso, dimitió en señal de protesta por la guerra en Irán. Pero Joe Kent lo dijo claramente, si Estados Unidos intentaba entrar en Irán por tierra, acabarían siendo tomados como rehenes. Corrían el riesgo de ser capturados o de provocar una catástrofe, un auténtico desastre. Or they risked a catastrophe, a debacle. And he said, you, Mr. Trump, Y él dijo, usted, señor Trump, sufrirá el mismo destino que Carter en el 79, después del intento fallido de rescatar a los rehenes en Teherán. Y creo que eso le dolió de verdad. Quiero decir, no le gustó la comparación con Carter, ni recordar lo que le pasó a Carter como consecuencia. Claro, perdió la presidencia. Así que no estoy seguro de que eso sea una opción real para él. Dijo que sería peligroso, arriesgado. Creo que usó esas palabras. O la alternativa, que siempre está abierta para Estados Unidos e Israel, es bombardear indiscriminadamente zonas civiles, sobre todo porque hace tiempo que agotaron su banco de objetivos. Ya no tienen una gran variedad de nuevos blancos que atacar. Han estado bombardeando esas montañas, donde hay ciudades de misiles bajo tierra, de forma continua durante todo ese tiempo. missile cities underneath it continuously during that time. And the mountains are looking a little bit darker and blacker. Y las montañas se ven un poco más oscuras, más negras, por las consecuencias, pero no han afectado los arsenales de misiles de Irán ni su capacidad de producción. No han conseguido dañar seriamente ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues bien, yo estuve en el Líbano, en el sur del Líbano, en 2006, durante la guerra. Y cuando Israel atacó, dijeron, oh, esto se acabará en una semana. El ataque contra Hezbollah en el Líbano durará una semana. Será muy rápido, no os preocupéis. Su lista de objetivos se agotó en unos 5 días. Y entonces hicieron lo que era evidente. Empezaron a bombardear propiedades civiles, hospitales y escuelas. Lo mismo que ha estado ocurriendo en Teherán. Same thing that has been happening in Tehran. And because, they can't go back to the boss and say, Y claro, ya sabes, no pueden volver con su jefe y decirle, lo siento, creo que tendrás que cancelar esto porque no se nos ocurre qué bombardear después. Así que buscan algo que bombardear, por muy absurdo que sea. Pero no va a ser eficaz, no va a cambiar la situación, solo va a matar a mucha más gente, causar más sufrimiento y más sacrificio. Y parece que eso no les importa. No muestran empatía por las personas que van a sufrir, quizá porque están tan acostumbrados a que Israel provoque ese tipo de situaciones en Beirut o en otros lugares que simplemente les da igual. Así que no lo tengo claro. Y hay otro aspecto que está empezando a influir de forma discreta, sin que se note mucho. Cuando él ha propuesto esto, o incluso ha sugerido usar métodos más duros contra Irán, la mayoría de su equipo, Pete Hegseth, el secretario de guerra Hegseth, Secretary of War, Hegseth. But bar him, I think maybe one other. excepto él, quizá haya uno más. Pero aparte de él, todos han dicho, ya sabes, que eso no se puede hacer porque sería un crimen de guerra. Y creo que hay un miedo creciente entre los funcionarios, quizá no tanto entre los del gabinete, pero sí entre los de menor rango, de que bombardear a civiles o privarles de electricidad o de agua es sencillamente un crimen de guerra. Ahora bien, es probable que Estados Unidos no aplique nada de eso, pero según la legislación vigente, los funcionarios podrían verse extraditados por otros países.
Creo que esto empieza a generar cierta resistencia dentro del Pentágono. No una resistencia que él no pueda finalmente revocar o anular, pero aún así, la gente empieza a cuestionar órdenes que son claramente de carácter criminal. Those of a criminal nature. Por cierto, la evaluación del New York Times muestra que Irán conserva algo así como el 70% de lo que tenía antes de que empezara esta guerra, en cuanto a misiles. Y el nuevo informe, también del New York Times, indica que según la inteligencia, Irán ha recuperado el acceso alrededor del 90% de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el país. Y esta es la nueva situación. Alastair, ¿cómo lo ves tú? Has mencionado que Estados Unidos no esperaba que esta guerra durara más de 4 días, por ejemplo. Y ahora mismo, como acabas de decir, Benjamin Netanyahu, en su reciente entrevista en el programa 60 Minutes, afirmó que estamos a meses del final de la guerra en Irán. Eso significa que, si él habla de meses, uno puede imaginar que para Irán serán años. Y la guerra, Donald Trump, en su momento, decía en su retórica que iba a durar solo unas semanas. Setbergam fin would toward best small. In few weeks we're going to put an end to the war. And with the current situation with the stockpile. Y con la situación actual del arsenal de misiles, junto con los interceptores, y la situación de los sistemas de radar en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Israel, ¿cree que Donald Trump, si empieza una nueva guerra, supongamos que vuelve a Estados Unidos, que regresa el viernes, y que al final de esta semana, el fin de semana, decide atacar el sábado o el domingo, que hace algo contra Irán? ¿Cuál sería la estrategia a largo plazo en ese escenario? No parece que haya ninguna, porque como he mencionado, el proyecto Libertad fracasó. Irán tiene ahora la ventaja en el Golfo Pérsico, y ninguno de estos países del Consejo de Cooperación del Golfo es capaz de cambiar las reglas del juego en este caso. No hay estrategia. There is no strategy. I mean, it's a mistake, and it's not something that you can discuss. Quiero decir, es un error, y no es algo que se pueda debatir de forma realmente racional, preguntándose si haría esto o aquello. Depende de cómo se sienta cuando se despierte el próximo sábado, de lo que decida hacer. Es completamente arbitrario. Lo determina su estado mental, que no es precisamente bueno. Solo hay que escuchar algunas de sus declaraciones para darse cuenta. Es delirante. Y lo que es peor, él mismo cree en esos delirios y se deja convencer por ellos, aunque todo el mundo pueda ver que no tienen ninguna relación con la realidad. Así que quiero decir, no va a haber una estrategia, por así decirlo. Lo único que le preocupa es salir de todo esto pareciendo un ganador. Nada más. Quiero decir, no hay ninguna estrategia sobre Irán, ni sobre Oriente Medio, ni sobre nada más. Él quiere una victoria y quiere poder presentarla como tal para centrarse después en las elecciones de mitad de mandato. Ya sabes, no tiene sentido mirar lo que dice el New York Times. La CIA sostiene que casi siempre se equivocan con las elecciones, por distintos motivos, pero se equivocan. Y además, se dejan llevar por el hecho de que tanta gente, ¿cuántos generales han sido destituidos ya del Pentágono? Si no dices, sí, es estupendo, estamos en el equipo para esta guerra, o lo que sea, te apartan. Así que, en realidad, no habría ninguna estrategia más allá de que Trump no quiere que lo vean como un perdedor, ni que lo parezca. Y por eso está tan inquieto con la idea de hacer una negociación nuclear de verdad. Preferiría mucho más que Irán simplemente entregara el uranio enriquecido, y así podría presumirlo y decir, ya lo tengo. Ahora Irán nunca podrá tener un arma. Hemos tenido éxito, gran victoria. Pero el tema nuclear es mucho más complicado para él, porque una de las cosas más profundas que siente es su resentimiento hacia Obama, su envidia hacia Obama. Así que necesitaría un acuerdo nuclear que fuera tan claramente mejor que el del Hotsepoa, el de la época de Obama, que solo podría satisfacer su ego. Y eso no va a ocurrir. No creo que nadie en Estados Unidos piense que vaya a surgir un Hotsepoa mejor.
And finally, I mean, look, I'm not trying to. Y por último, quiero decir, a ver, no estoy intentando adivinar lo que hará el liderazgo iraní. No puedo imaginarme, ni por un segundo, después de haber seguido los giros y vueltas del acuerdo nuclear durante ya 20 años, tanto dentro de Irán como fuera, por qué Irán querría volver a la prisión de las sanciones. Y eso de que se levantarán poco a poco, ¡venga ya! ¿Cuándo ha pasado eso alguna vez? Las sanciones a Irán nunca se levantarán de forma gradual. Me temo que hay que romperlo. Hay que romper por completo ese paradigma. Y la forma de hacerlo es el estrecho de Hormuz, porque eso destruye de verdad todo el marco de las sanciones. Y también empieza a socavar la estructura del gran marco económico, que es el vecindario de Irán. Y me refiero a no sé cuál sería la mejor palabra, el arbitraje, la manipulación, la economía financiarizada de Wall Street, comparada con la economía real. Pero para eso se construyeron los estados del Golfo. Desde el 73, su función era ser una especie de hucha, donde se depositaban todos los ingresos del comercio del petróleo y luego se transferían a Wall Street para financiar esa economía financiarizada. Una economía de derivados, de opciones, de productos alternativos, donde se gana dinero en una operación en un solo día, pero no se gana dinero fabricando cosas, haciendo negocios reales o prestando un servicio auténtico. Es decir, todo eso tiene que ver con operaciones internas, con manipulación de precios y de mercados, de muchas maneras. Así que la economía se ha inclinado hacia eso, y estamos hablando de la economía del Golfo. Y mientras Irán piensa en su futuro y en los jóvenes del país, tiene que ser consciente del atractivo constante, digamos, de este tipo de economía al estilo Bloomberg para los jóvenes iraníes, que están intentando decidir cuál será el futuro de Irán. ¿Cómo se verán a sí mismos esos jóvenes iraníes, los de 18 a 20 años? ¿Qué significará ser iraní en el futuro? Hay que encontrar una forma de traducir todo eso al mundo moderno, porque esos jóvenes, igual que los de aquí en Europa, quieren llevar zapatos de marca, chaquetas elegantes y cosas así, con las etiquetas adecuadas. Pero al mismo tiempo, también son revolucionarios. Se están volviendo bastante populares, con un pensamiento radical. Y parece que hay un nuevo impulso en la revolución que ha surgido a raíz de esta guerra. Creo que es justo decir que el Irán de hace, no sé, unas 5 semanas, no es el mismo Irán de hoy. El Irán de hoy es muy distinto, mucho más, por así decirlo, impregnado del espíritu, del carácter y de los valores de la revolución que han vuelto a inspirar a la gente y a la política. Así que bueno, esto se nota a nivel popular, entre los jóvenes que salen cada noche a la calle, ondeando banderas y participando en desfiles. Pero también se nota en el nivel del liderazgo. El liderazgo igualmente se ha visto influido por el ambiente, por los sentimientos que se viven en las calles. Saben leer la situación sobre el terreno. Y creo que en parte por eso tenemos un tono mucho más desafiante, si puedo llamarlo así, en las condiciones previas para una negociación. La negociación no está descartada, pero los requisitos son el fin de la guerra, el fin de las sanciones, la devolución de los activos financieros y así sucesivamente. Y eso tiene que cumplirse. Trump no puede hacerlo porque no puede prometer el fin de la guerra. No puede levantar las sanciones. No puede y no va a levantar las sanciones. Y no hará nada que vaya en contra de lo que los israelíes consideran su interés. Y su interés no es un acuerdo negociado con Estados Unidos, sino la derrota y la destrucción de Irán como Estado funcional y su fragmentación en pequeños estados étnicos sectarios. Eso es. Entonces, ¿cómo se puede tener una negociación? Yo personalmente no creo en las negociaciones, pero además no creo que una negociación sea posible. Nadie va a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, con Trump, ni ahora ni en un futuro previsible. Así que ahí estamos. ¿Qué pasará? ¿Volverá y ya sabes, atacará a Irán otra vez?
No va a conseguir gran cosa, no va a cambiar su situación. De hecho, podría empeorarla, porque en Estados Unidos la opinión pública se está moviendo con fuerza en contra de la guerra con Irán. Así que podría empeorar su situación, podría bajar su nivel de apoyo. No cambiará nada. Así que por lo que vemos, creo que ahora sus esperanzas están puestas en ir a China. Está en China ahora mismo. Le dirá a los chinos, les dirá en Pekín, escuchad, esto no puede seguir así. El daño es demasiado grande. Tenéis que decirle a Teherán, de forma clara y aunque sea informal, que deben rendirse ante Estados Unidos. Y yo no creo que eso vaya a pasar. No creo que China vaya a hacerlo. Creo que China ha sido muy comprensiva, incluso entusiasta, con el intento de Irán de recuperar su soberanía. Lo ven como algo digno de admiración. Y además, no creo que estén realmente... Bueno, no me sorprendería, porque lo vemos a menudo en la prensa. La visión estadounidense es que China está siendo presionada por el asunto de Hormuz y que, por tanto, se pondrá de parte de Estados Unidos para decirle a Teherán que abra el estrecho. Yo no me lo creo. Quiero decir, para empezar, China no está siendo presionada por lo que ha estado ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Las cifras de abril del mes pasado muestran que las importaciones de petróleo de China fueron el 90% de lo habitual. Y sabemos que los petroleros han estado cruzando Hormuz cargados de crudo para China, y lo han hecho siguiendo los protocolos establecidos por Irán. Así que no parece que hayan tenido muchos problemas con esos protocolos o con el método, porque los han estado utilizando todo este tiempo. Por eso no creo que sea probable que se vean obligados a cambiar nada. Y bueno, Trump en realidad tiene muy pocos puntos de presión sobre los chinos. De hecho, más bien al contrario. Quiero decir, él llega allí sin una serie de victorias en el bolsillo. Llega queriendo decirles a los chinos lo que tienen que hacer por Estados Unidos. Pero por otro lado, si lo miras desde la otra perspectiva, ahora mismo no hay nada que China quiera realmente de Estados Unidos. Quizá algunos aviones, puede que sí. Yo creo que más como un gesto, no por necesidad económica, sino por conveniencia política, podrían comprar algo de soja. Porque si no me equivoco, durante este tiempo han estado comprándola sobre todo a Brasil. No estoy del todo seguro, pero creo que ha sido así. Así que quiero decir, no es que no tengan otra fuente de soja, ni que dependan de Estados Unidos. Por eso pienso que no saldrá gran cosa de todo esto. Pero sin duda, habrá algo. Quiero decir, él se ha llevado en el avión a China a toda una comitiva de empresarios y oligarcas. Y el objetivo de eso está claro, poder decir, hemos hecho miles de millones. Quiero decir, están entrando miles de millones en Estados Unidos. Creo que en realidad China va a mostrarse bastante tacaña con Trump. Están bastante enfadados con él y especialmente molestos por haber impuesto sanciones a sus pequeñas refinerías, las 5 refinerías, y por otras restricciones. Incluso en los últimos días, antes de viajar a China, se anunciarán nuevas sanciones. Y creo que están ya bastante hartos de todo eso. Así que no creo que vaya a ser algo del tipo... Bueno, ya sabes, los chinos son infinitamente educados y corteses, y por eso lo tratarán de una forma muy correcta. Le darán todos los honores propios de una visita de Estado. ¿Saldrá algo estratégico de todo esto? No lo sé, pero más bien lo dudo. Desde que empezó la guerra en Ucrania, ya sabes, se han cruzado muchas líneas rojas por parte de Estados Unidos. Una de ellas es que las dos superpotencias están combatiendo entre sí en Ucrania, algo que, antes de que empezara la guerra, nadie habría imaginado que pudiera ocurrir. Pero ahí lo tenemos. Llevamos más de 4 años de conflicto en Ucrania. Después llegó la guerra en Oriente Medio. Pero en esa guerra de Ucrania, no hemos visto que Rusia haya atacado, por ejemplo, bases estadounidenses en Europa. Y luego,
La guerra en Oriente Medio de alguna manera obligó a Irán a atacar bases estadounidenses en países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque no pueden atacar a Estados Unidos desde tan lejos. Tienen que hacerlo en países del Golfo y en Israel. Por eso los atacaron en Israel. La realidad de las bases estadounidenses, de algún modo, está saliendo a la luz. ¿Y cuál es el objetivo principal de esas bases estadounidenses? Y si no son capaces de defenderse a sí mismas, ¿cómo van a poder defender al país anfitrión o a otros países? ¿Y cómo ves la situación actual de Estados Unidos? Mucha gente piensa que estamos caminando, de alguna manera, hacia una nueva guerra mundial, o que todo se está intensificando. Por otro lado, también se puede argumentar que estas guerras muestran, en cierto modo, las limitaciones de Estados Unidos, tanto en lo militar como en lo geopolítico, y que eso podría ser positivo para un futuro mejor, para la paz. ¿Dónde te sitúas tú entre esos dos planteamientos? ¿Crees que nos dirigimos hacia una nueva guerra mundial o hacia un futuro mejor en el que Estados Unidos comprenda sus propias limitaciones? Bueno, hace poco escribí un artículo sobre las lecciones de la guerra de Irán. Está en Substack, por si a alguien le interesa. Y ahora estoy escribiendo otro, que probablemente publicaré más tarde hoy. En Conflicts Forum, substack.com, justo vas tu nombre y tu foto, puedes encontrarlo. Gracias. Sí, exacto, porque no está mi nombre. Está a nombre de Conflicts Forum, que es la organización con la que hacemos esto. Y señalé que, en realidad, lo que se ha demostrado en este último periodo es que la forma estadounidense de hacer la guerra está tan muerta como un dodo. Se concibió durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Se trataba de gastar más que Rusia, de llevarla a sobreextenderse y de desarrollar aviones carísimos, con el objetivo de crear una guerra aérea y, si se quiere, una dominación aérea como su forma principal de combate. Y parecía justificado, porque la URSS acabó desmoronándose. Sin embargo, creo que hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que no fue solo por el esfuerzo militar estadounidense, sino también por un tipo de deterioro interno dentro del propio sistema soviético. Pero se han mantenido en esa línea y no se han dado cuenta del cambio tectónico que ha ocurrido desde entonces. Lo han ignorado, no han prestado atención. Y ese cambio tectónico fue que mientras ellos basaban todo en ese modelo de guerra caro, muy costoso, de repente los componentes electrónicos empezaron a estar disponibles libremente y a precios muy bajos. En el resto del mundo había muchos jóvenes brillantes que habían estudiado en universidades de ingeniería y centros técnicos y que sabían cómo utilizarlos. Y así, de pronto, empezamos a ver el inicio de la posibilidad de una guerra asimétrica. Podías tener una interceptación hecha por Irán que costaba unos pocos cientos de dólares, frente a un misil Patriot que costaba 17 millones. Y eso cambió por completo el equilibrio de la guerra. ¿Se adaptó Estados Unidos? No. ¿Se dio siquiera cuenta de que esto estaba ocurriendo? Tampoco. Porque gran parte del sistema estaba construido en torno a enormes sumas de dinero que iban al complejo militar industrial estadounidense y luego se redistribuían dentro del propio sistema americano. Y con la aparición de monopolios, a todos les convenía seguir igual y no cambiar nada. Pero ahora ese paradigma ha quedado demostrado que no funciona. En Irán, por cierto, es el mismo paradigma que se le dio a Israel. Israel, por cierto, no siempre tuvo ese modelo. Ben Gurión tenía uno muy distinto. Ben Gurión lo dijo muy claramente: Israel es un país pequeño, geográficamente hablando. Tiene una población reducida relativamente y una economía también pequeña. No podemos permitirnos grandes ejércitos profesionales permanentes. No somos lo bastante grandes para eso. Así que tenemos que tener un pequeño ejército profesional permanente y depender de los reservistas. Y él también dijo, y lo dejó muy claro, que en realidad,
Según la forma de pensar de Clausewitz, la guerra no era un fin en sí misma, sino un elemento de la política. Es decir, había un objetivo político, y la guerra podía ser, o no, una parte de ese objetivo, como había sugerido Clausewitz y repitió Ben-Gurion, así que era algo muy distinto. Y luego, a partir del 7 de octubre, Israel cambió esto por completo, 180 grados, y adoptó lo que llaman seguridad permanente. La idea de seguridad permanente surgió en cierto modo de la percepción del 7 de octubre, de que Hamás había infligido un holocausto, un nuevo holocausto, a Israel. A new Holocaust on Israel. And this meant that the Holocaust Y eso significaba que el holocausto no era un hecho del pasado, algo que quedaba atrás en el tiempo, sino que Israel estaba siempre al borde de un nuevo holocausto. Y que lo que debía hacer era impedir cualquier nuevo holocausto mediante la muerte, el genocidio y la expulsión de cualquiera que pudiera ser visto como implicado. Era, si se quiere, una legitimación de las ideas de Amalek y de esa forma mesiánica de pensar. Así que existía, por decirlo así, un aspecto militar en la forma de pensar de los israelíes más laicos, de los más seculares. Y por otro lado, está esa forma de pensar más mesiánica, que se da sobre todo en la derecha, y que llegó con el nuevo gobierno. Coincide con esta doctrina de seguridad y ve la idea de conquistar todo el gran Israel por la fuerza militar, mediante ocupación y victoria, como una forma de redención, como si se tratara de hacer realidad la redención sobre el terreno. Ahora bien, los mesiánicos pueden verlo de una manera y los más seculares pueden entender la redención de un modo algo más globalista. Pero ambos coinciden en esta fusión de seguridad permanente y en esa idea, si se quiere, de un impulso mesiánico hacia la toma de todo Oriente Medio, incluido Irán, para completar la redención y llevarla más allá. Esto también va a fracasar, porque igual que Estados Unidos ha descubierto las limitaciones de este tipo de guerra, Israel está viendo las suyas. Los militares allí, los expertos, están diciendo, no podemos mantener esto. Tal como predijo Ben-Gurion, no podemos sostenerlo. Somos demasiado pequeños. Necesitaríamos 6 o 7 ejércitos, como las fuerzas de defensa de Israel, además del que ya tenemos, para poder mantener una guerra en todo Oriente Medio y evitar cualquier tipo de amenaza que se nos acerque. Si seguimos por este camino, vamos a colapsar, a implosionar. El jefe del Estado Mayor se lo dijo al gabinete hace poco. Advirtió que el ejército estaba al borde de la implosión. Porque os he puesto 10 luces rojas delante, dijo. Vamos a implosionar si seguimos como hasta ahora. No tenemos a los hombres necesarios para las tareas que se nos exigen. Así que ya estamos en una crisis. Y además, hay una división muy importante en la doctrina dentro de Israel, que creo que no se percibe tanto, al menos no de forma general. Y esto es realmente significativo, pero también tiene una enorme repercusión para Estados Unidos y para el mundo en general. Porque a Trump, Netanyahu le está diciendo, no, debes continuar la guerra. La guerra, por supuesto, es la guerra de Israel, con los fines que acabo de describir, ya sea en términos mesiánicos o de un proyecto militar de redención, llámalo como quieras. Se trata de establecer eso, y se dice que Trump debe hacerlo y terminar el trabajo destruyendo Irán, que es quien amenaza todo ese concepto de un gran Israel redentor. Pero al hacer esto, Trump también destruye buena parte de la economía mundial y de la economía estadounidense, y destruye la reputación de Estados Unidos, porque el resto del mundo ha visto este colapso, la doctrina de seguridad permanente puesta en práctica, y no le gusta, le repugna. Ya sabes, ven a los niños, y está clarísimo. La doctrina de seguridad es clara. No se puede permitir que los niños acaben creciendo para convertirse en terroristas. Hay que adelantarse a cualquier amenaza de seguridad. Así que lo presentan de esa manera. Entonces, ¿quién va a pagar el precio de esta guerra? Bueno, Irán, por supuesto, y los civiles iraníes, pero también todo Estados Unidos,
aunque solo sea en términos de reputación y de economía, va a quedar devastado por esto. Are going to be devastated by this. And it's going to change the world, basically. Y eso va a cambiar el mundo, básicamente. Y si esto se prolonga durante un tiempo, podríamos ver cómo cambian gobiernos en Europa y en muchos otros lugares, como consecuencia, en cierto modo, de la implosión de Estados Unidos. Si llega a convertirse en un problema real, en una catástrofe económica, sería como una de esas estrellas novas en nuestro cosmos que de repente explotan. Y entonces, ya sabes, se libera una enorme cantidad de partículas y de energía. Pero toda esa energía es destructiva, es peligrosa, y las partículas lo son. Así que tendremos una situación muy inestable, como conchumucuiza esto, en el conjunto MOL. In the greater world sphere. Alistair, before wrapping up this session, Alastair, antes de cerrar esta sesión, ¿cómo ves la situación en la región en lo que respecta a la relación entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Lavrov, hace apenas unos minutos antes de entrar en directo, mencionó que uno de los objetivos de la agresión contra Irán era impedir la normalización de las relaciones entre Irán y los países árabes. Y hemos tenido dos informes recientes, uno del Wall Street Journal, que decía que Emiratos Árabes Unidos estaba atacando en secreto algunos objetivos en Irán. Y el segundo, de Reuters, afirmaba que Arabia Saudí estaba haciendo lo mismo. Además, se ha hablado mucho de Arabia Saudí, de que estaban preparándose, de que estaban convenciendo a Donald Trump para continuar la guerra y atacar el objetivo, terminar el trabajo contra Irán, todo ese tipo de retórica. Entonces, ¿en qué punto estamos hoy con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y con Irán como resultado de todo lo que ha ocurrido en Oriente Medio? as an outcome of what has happened in the Middle East? Well, I think there is, as usual. Bueno, creo que como suele pasar, hay una reacción instintiva en Occidente, si puedo llamarla así, ante este tipo de cosas, que tiende a fomentar el sectarismo. Y creo que eso se ve bastante claro en Bahrein, donde muchos clérigos chiíes, altos clérigos, han sido arrestados y otros chiíes están siendo detenidos. En los Emiratos Árabes Unidos, creo que hace poco siguieron el mismo camino. Han detenido a 21 clérigos, les han quitado sus bienes. Aparentemente, los Emiratos también han expulsado a unos 15,000 chiíes pakistaníes que trabajaban allí, les han confiscado todas sus pertenencias, sus cuentas bancarias, y ahora los están echando del país. Esas son señales realmente preocupantes. Y es en el fondo la misma reacción de siempre. Lo he visto tantas veces cuando he estado en la región, desde Afganistán en adelante, ese resurgir del salafismo más radical. Aunque en los Emiratos Árabes Unidos no se trata de salafismo, sino de una especie de laicismo radical y de rechazo a cualquier forma de islamismo político que perciban. Creo que eso representa un peligro real si esta guerra continúa. Pienso que la solución que se va a adoptar hoy, la que están considerando China y Rusia, pasa por crear una arquitectura de seguridad y un acuerdo de seguridad liderado por los propios estados del Golfo. Esta idea lleva tiempo circulando. Recuerdo haber hablado de ello con algunas personas hace años. Y ya existen ciertos indicios, como maniobras navales en las que participan Irán, Rusia, China y otros. Irán, de hecho, siempre ha apoyado esta idea. Pero la cuestión, creo yo, y aquí estoy más bien suponiendo que afirmando algo que pueda probar, es que desde la perspectiva rusa y China estarían encantados si todo esto no implicara a Estados Unidos de ninguna manera. Les gustaría ver a Estados Unidos fuera de Oriente Medio. Y creo que al final es hacia ahí donde probablemente nos dirigimos en términos de relaciones. China ya ha construido algunos lazos, una especie de entendimiento, si se quiere, entre Irán y Arabia Saudí, hace unos 2 años, algo así. Puede que me equivoque con las fechas cuando tuvieron aquella primera reunión, pero establecieron un entendimiento, y claramente los Emiratos Árabes Unidos, bueno, no, en realidad creo que estoy siendo demasiado categórico, porque en realidad me refiero a Abu Dhabi.
I'm talking about Abu Dhabi. I mean, because the UAE is a collection of sheikhs. Quiero decir, porque los Emiratos Árabes Unidos son una colección de jeques, no un estado único, aunque en algunos aspectos funcione como tal. Pero creo que Abu Dhabi va a resistirse claramente a eso. Y pienso que va a quedarse sola en su extremismo. Bahrein. Todos conocemos la situación de Bahrein, con su pequeño reino gobernado por una minoría suní sobre una gran mayoría chií. Creo que la cuestión más interesante no es esa, en realidad, porque creo que ese es el rumbo que va a tomar, pero llevará tiempo. No va a pasar muy rápido. Lo que me parece más interesante es Irak. Irak tiene una gran población chií. Iraq has a big Shia population. That population have been Esa población se ha visto muy movilizada por lo que está ocurriendo en Irán. Se nota claramente en el Hashad y en el ambiente general, pero está atada de manos. Está completamente limitada por el hecho de que todos los recursos financieros de Irak están en un banco de Nueva York y que Irak solo puede gastar lo que Washington le permite gastar. Los tienen controlados y los tratan como a escolares, dándoles dinero de bolsillo. No sé cuánto tiempo durará eso, ni si habrá una revuelta, pero creo que eso cambiará por completo el equilibrio en el Golfo. Quiero decir, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, tal y como están ahora, serán poca cosa comparados con un Irak que se acerque más a Irán. Iraq coming closer to Iran, I mean, that would have real weight. Quiero decir, eso tendría un peso real en el contexto de Oriente Medio. Dos países grandes, con muchos recursos y mucha población. Así que en realidad creo que eso puede ser una clave. Y si Estados Unidos empieza a abandonar las bases, porque ahora muchos estados del Golfo las ven no tanto como un elemento de protección, sino más bien como una vulnerabilidad, ya que se convierten en un objetivo en lugar de ser un factor de seguridad. Si se marchan de la mayoría de los estados del Golfo en esa zona, podrán mantenerse en Irak. Están saliendo de Siria. En fin, lanzo la pregunta. Aún es pronto para decirlo, pero creo que eso será muy interesante en el contexto geopolítico. What will be very interesting in the geopolitical context. Yeah, sure. Sí, claro. Thank you so much, Muchísimas Alistair, gracias, for joining Alastair, us por today. acompañarnos hoy. Please go Por favor, to entrad en complexforum.substack.com y suscribíos allí. Alastair, de nuevo, un verdadero placer, como siempre. Great pleasure, as always. Oh, Oh, gracias. Ha sido un placer para mí. Gracias. thank you. Gracias.